Del movimiento productivo 25 de mayo, con Pablo Reale, que es empresario del sector energético, expresidente de WIPA y de Camima, a José Tamborenea, presidente de CADIEL, y también a José María Lojo, presidente de la Corporación Puerto La Plata. A todos ellos les damos la bienvenida, un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Si quieren comenzar para charlar y meternos un poco en tema, ¿no?, de lo que es la importancia de lo político en esta etapa tan particular de la producción nacional, y comenzamos la charla. Dale. Bueno, ¿se escucha bien? Buenas tardes para todos, para todas. En primer lugar, quisiéramos, por supuesto, agradecer a los organizadores de este congreso, del Congreso del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, en particular a la figura del presidente de Industriales Pymes Argentinos, quien generosamente ha cedido el espacio de tiempo en el que se desarrolla esta mesa y la mesa que sigue. Las dos mesas que de alguna manera las terminó organizando, por supuesto, el Movimiento Productivo 25 de mayo. Y claro, hay un cartel ahí atrás que dice MP 25M, ¿qué es esto? A la vez. Hacia diciembre del año 22, específicamente el 10 de diciembre de 2022, en la casa de un gran compañero, se juntó aproximadamente una cincuentena de hombres y mujeres de distintas empresas. Al principio muchas empresas, 90-95% de empresarios, muchos de ellos dirigentes de distintas gremiales empresarias, y al principio un poquito de cooperativismo y de cooperativas. Y en esa reunión recuerdo que además de un muy rico asado, se levantaron muy fuertemente tres banderas, que eran las banderas de la producción, la soberanía y el trabajo, pensando que hasta ese momento, por el que transitaba, recuerden el mes y recuerden el año, la Argentina, era necesario comenzar a organizar algunas de las ideas que muchos habíamos tenido, pero que por una u otra razón a lo largo del tiempo siempre no nos habían dejado en el lugar en el que queríamos estar. Entonces, levantando fuertemente esa bandera de la producción, la soberanía y el trabajo, por supuesto, casi todos coincidiendo en esa necesidad de una gran nación y un pueblo feliz, que era lo que nos motiva y nos sigue motivando, decidimos lanzar el Movimiento Productivo 25 de mayo, con esos colores y haciendo alusión a esa fecha patria, porque esa fecha patria no solamente es la fecha del inicio de la revolución en la Argentina, sino también es un momento muy particular de la historia universal en el cual una grieta en las alturas del poder posibilitó a nuestros pueblos, no solamente al argentino, sino también a muchos pueblos de América Latina y de América, la posibilidad de desarrollar su independencia. Y nosotros entendemos que todavía necesitamos seguir bregando por esa independencia que después se declaró en 1816. Pero, ¿qué es, más allá de esto que parece un poco poético? En verdad es que esa sangre corre por nuestras venas así, y teníamos que darle una forma programática al MP25. Y entonces se decide elaborar un documento que define en primer lugar un espacio que consideramos el espacio vital. Como hombres y mujeres de la producción, necesitamos la ardorosa defensa del mercado interno. Sin mercado interno, el 95% de las empresas argentinas y de las cooperativas argentinas no existe. Sin mercado interno no hay posibilidad de trabajo para toda la masa de la población económicamente activa de la Argentina. Y por lo tanto, decidimos que el primer punto era la irrestricta y permanente defensa del mercado interno en un mundo
que ya había comenzado después de la caída del consenso de Washington, había empezado ya a defender sus mercados internos y había puesto por delante, y lo sigue haciendo hoy y aún cada día más fuerte, la activa intervención estatal en la definición de las políticas industriales de cada uno de esos territorios. Eso está al orden del día hoy y nosotros en el 2022 estábamos viendo eso. La defensa del mercado interno entendíamos que tenía dos componentes centrales. El primer componente era, por supuesto, defender los ingresos de la población trabajadora, activa y pasivo, trabajadores y jubilados. Esa defensa de un buen ingreso, de un buen nivel de ingreso sostenible y sustentable es absolutamente necesario para la vida del 95% de las empresas que en la Argentina, de las 500 y pico mil empresas que existen, son pequeñas y medianas, y básicamente pequeñas y microempresas. Y el segundo aspecto de la defensa del mercado interior era una inteligente administración del comercio. Esos dos elementos eran claves para hacer algo fuerte que nos permitiera después decir que teníamos y podíamos producir en condiciones cada vez mejores y con mejor condición de competitividad y de productividad. Claro que dicho eso, empezaban a aparecer que otros factores condicionaban en todo caso la producción, y en primer lugar nos fijamos que es crucial para la producción nacional la cuestión energética. Necesitamos energía en condiciones o en precios razonables, a precios competitivos que nos permitan no solamente producir con eficiencia para el mercado interno, sino incluso pensar en el mercado de exportación, que aún tenemos que seguir pensando. Ya vamos a decir por qué y qué es lo que está pasando hoy con eso. En segundo lugar, decíamos que el crédito es la palanca más poderosa de la acumulación, de la inversión, y que por lo tanto necesitábamos un sistema financiero ágil, dinámico, al servicio de la producción. En tercer lugar, decíamos que hay cierto tipo de elementos en el aparato productivo, en la materia productiva, de este país y de cualquier país, que son cruciales para el conjunto de las cadenas productivas, que son los denominados insumos difundidos, y que los insumos difundidos debían ser para el conjunto de las pequeñas y medianas empresas de la Argentina y las cooperativas, debían ser accesibles en condiciones de precios accesibles y de calidad accesible. Claramente que en ese contexto, en esas grandes definiciones, detrás de cada uno de esos elementos hay actores sociales por detrás, que no necesariamente defienden una política que ponga la producción en el centro, sino que ponga a sus sectores en el centro. Y por lo tanto, digamos, aparecían esos aspectos de definir quiénes son y qué se empuja. En el marco de esos tres factores alineados, decíamos que un factor tremendamente importante es la democratización en la Argentina del acceso a la ciencia y la tecnología, y eso a la vez entonces nos hacía defender y nos hace defender con toda la fuerza la Universidad Pública Argentina, la Universidad Nacional, los institutos de investigación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el CONICET, etcétera, etcétera, cualquiera sea el lugar geográfico en que estas instituciones se encuentren. Las necesitamos como condición sine qua non para mejorar en todo caso la productividad y la competitividad de nuestras propias empresas, única vía para llegar en todo caso a la frontera o aproximarnos a las fronteras del conocimiento tecnológico. Claro que estábamos hablando de estas cuestiones en diciembre de 2022, ha pasado un largo tiempo y el MP25 se fue haciendo grande en nodos, se llaman nodos a esas unidades en las cuales el movimiento se organiza territorialmente, está presente a lo largo y a lo ancho del territorio con un carácter profundamente federal, de ahí incluso los colores de su bandera, y en esos nodos se discute precisamente estas cuestiones que hacen al programa, pero vinieron después las elecciones. Y vinieron las elecciones y nosotros con nuestro programa Cuestas
viendo que necesitábamos ser más y cada vez más. Claro, este tipo de definiciones de política, la producción en el centro, y por lo tanto un conjunto articulado de toda la política nacional, haciendo foco con la producción en el centro y el empleo nacional, no es algo que provenga de las fuerzas del cielo, lo sabemos. Y por lo tanto, el desafío que seguía, a pesar de que la problemática así planteada era fundamentalmente económica, la tarea principal, lo central, lo nodal, era político. Es decir, lo económico es fundamental, pero como no viene solo, lo político es lo principal. En este Congreso, el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, se ha cuestionado lo político como espacio de discusión del empresariado, por ejemplo. Se discute, no politicemos, no ideologicemos. Yo siempre recuerdo una vieja anécdota de un querido profesor de Historia de las Doctrinas Económicas que una vez, ante unas elecciones de Federación Universitaria y de Centro de Estudiantes en la universidad, preguntó a los alumnos, entre los que me encontraba, qué estábamos haciendo por esa elección, en dónde estábamos trabajando y a quién íbamos a votar o cuáles eran las agrupaciones de nuestra preferencia. Estudiaba economía, por eso era Historia de las Doctrinas Económicas. Recuerdo, nunca voy a olvidar, que un compañero dijo: disculpe, profesor, pero yo soy apolítico. El profesor le dijo: ¿usted sabe cómo Aristóteles definió al hombre? Le dice: el hombre para Aristóteles es el zoon politikon, es el animal político. Si usted se define apolítico, se define solamente como zoon. Y nos han hecho creer que la política es mala palabra, pero precisamente al alejarnos de la política, nos alejan de la posibilidad de transformar una realidad que nos golpea todo el tiempo y todo el día por una cuestión de ser ideológicamente puros, castos. Y ese es un problema muy grande que tenemos en la producción. Tenemos que entender que es necesario y absolutamente central crear el sujeto político que posibilite la transformación. Y ese sujeto político no es un sector, son todos los sectores vinculados a la producción en el marco de una alianza entre producción y trabajo. Y esa alianza entre producción y trabajo debe tener un programa, y es el programa que el MP25 quiere poner a consideración de todas las fuerzas políticas para que se pueda discutir en el seno de todas las mesas de la política, que generalmente no contiene a todos los factores de la producción en su discusión cotidiana. Ese es un gran problema que hace lo siguiente: si yo pregunto acá, ¿cuánto le pagan a ustedes por poner 1 millón de pesos en plazo fijo hoy al año? ¿Cuánto me dicen? Más o menos. 35, 40%, perfecto. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la tasa efectiva anual si piden un préstamo personal? ¿Qué me dicen? 80. 35, 40, 75, 80. Eso es un negocio enorme para un sector muy específico de la Argentina, pero tiene un efecto tremendamente pernicioso para la producción. Y eso se está viendo en la caída de préstamos, no es accesible directamente, y además lo que ha sucedido en este tiempo es que se han sacado todos los programas desde el sector público que ayudaban a la producción a mejorar, en todo caso, su productividad para la adquisición de bienes de capital fijo o incluso de capital circulante y de capital de trabajo. Si yo pregunto en esta sala qué precio tiene la energía hoy en relación a noviembre del año pasado, seguramente que todos ya lo han sentido, pero en términos de números concretos, el otro día un integrante del movimiento productivo mostraba la factura de luz de sus empresas. No voy a decir el industrial, pero yo creo que no tendría problema en que lo diga, pero no lo voy a decir. Y me dice: pagábamos 13 millones de pesos el consumo de este año en enero.
y en septiembre la última factura, no sé si por igual consumo o incluso por menos, fue de 73 millones de pesos. No voy a hablar del precio de la chapa, más en este ámbito. Ya sabemos lo que ha pasado con el precio del acero, un insumo difundido, ya sabemos lo que ha pasado con el precio del cemento, con el precio de un conjunto de derivados petroquímicos que cruzan a toda la producción, ya lo sabemos a eso. ¿Y qué ha pasado con el mercado interno? Primero, los salarios reales y las jubilaciones han caído fuertemente, y segundo, el segundo elemento que hacía la defensa del mercado interior, precisamente ha dejado de administrar inteligentemente el comercio y ha producido la mayor apertura que se conozca en muchísimo tiempo. No solamente se deja entrar cualquier mercadería a cualquier precio, sino que el conjunto de los reglamentos técnicos que se aplican ya como normas no arancelarias, sino para arancelarias, si quieren, ustedes no van a estar más, no están más. ¿Y qué nos van a vender para este año? Que vamos a tener un superávit de 20.000 millones de dólares. El superávit de 20.000 millones de dólares que vamos a tener este año se explica básicamente por un aumento de las exportaciones. ¿De las exportaciones de qué? De residuos de la industria alimenticia y de petróleo y de gas, en un contexto incluso de baja de precios de algunos de los productos que están explicando el aumento de las exportaciones. Las exportaciones se han primarizado notoriamente y si hay un aumento de las exportaciones precisamente devenido por la cantidad. Y el superávit de 20.000 se explica también por una caída de las importaciones. Pero ¿qué caídas, qué importaciones han caído? La de bienes de capital, máquinas y herramientas y partes y piezas para esos bienes de capital. Y curiosamente, lo que ha subido este año es la importación de bienes de consumo final. ¿Qué hacemos? Es la pregunta. ¿Tenemos un problema técnico económico o tenemos un problema político estratégico? Si tenemos un problema técnico económico, le diremos a las autoridades que probablemente estas sean las consecuencias negativas de un modelo que finalmente tendría que llevarnos a eso. Pero no pareciera ser ese el sendero o los objetivos que se siguen por las declaraciones que escuchamos de nuestro propio presidente en la Unión Industrial Argentina hace muy poco, que no tuvo precisamente para la industria palabras muy santas, como en muchas otras ocasiones, lamentablemente. ¿Qué pasa entonces con el adelante? Vamos a organizar nuevamente reuniones para hablar de la economía, que es un problema, sí, claro que es un problema, o nos organizamos de otro modo. Eso fue lo que motivó no solamente al MP 25 de mayo en su momento a realizar una serie de encuentros, sino incluso a comenzar a vincular con los distintos actores de la producción. Y en los distintos actores de la producción están, en primer lugar, los trabajadores. Y están los trabajadores porque son el consumo interno, que son el 95% de las ventas del 95% de la Argentina. Con lo cual es un aliado absolutamente natural y su salario debe ser cuidado y sus jubilaciones deben ser cuidadas. Por supuesto que sí, y deben ser crecientes. Y entonces fuimos a conversar con ellos. Hoy estaba a una de las mesas invitado y había comprometido su presencia Paco Manrique, adjunto de SMATA, del Sindicato de Mecánicos de la República Argentina. La industria automotriz está pasando un momento muy duro. La industria automotriz llegó a producir casi 1 millón de autos y está en los 300.000 autos por año. La capacidad de la industria está entre el 50 y el 60%. La promedio está en el 60%. Si tenemos 1 millón de máquinas, 400.000 están paradas. Esa es la situación hoy. El desempleo comienza a aumentar y comienza a aumentar fuertemente en la industria precisamente, y el índice de volumen físico está cayendo todos los meses un poquito, un poquito, un poquito. Es impresionante cómo está cayendo la industria y por lo tanto qué está pasando con lo que viene de la caída de producción de la industria. Estamos en una situación tremendamente complicada cuya solución no es económica, es política. Por eso el panel decía lo político en la producción nacional. No hay posibilidad
de producción nacional sin un desarrollo de un actor que lo pueda llevar adelante. Y ese actor en la Argentina es una alianza, y es una alianza constituida por empresarios, por capitalistas, empresarios capitalistas, por trabajadores y por cooperativistas. Y esa es la alianza que nosotros estamos impulsando. Y en ese marco es que estamos dando este debate en este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a Pablo. Bueno.